Entonces acá yo llego a la conclusión de que en base a todo esto, como yo les dije, que es bastante difícil la estructura, yo creo que la energía nuclear es el recurso energético del futuro. Tanto la de fisión como la de fisión como la de fusión. Veamos en qué consiste esto. La energía de fisión, en este caso, un átomo de un elemento se divide formando dos nuevos elementos. Y en la fusión es a la inversa. Dos átomos se fusionan formando un nuevo elemento. La suma de la masa de los elementos resultantes en ambos fenómenos es menor que la de los elementos primitivos. Ya vamos a ver las fórmulas y van a comprender el asunto. La energía que se libera se conoce como energía de reacción. Para que entiendan cómo es el asunto de la fusión y por qué se eligen esto, lo que se va a decir, es porque en el caso del hidrógeno, la energía digamos, de enlace que mantiene unido a los nucleones, en el caso del helio, por ejemplo, es mucho menor que los átomos con más cantidad de nucleones. El máximo de energía por nucleón se da en el níquel. Y lo mismo del otro lado de la curva, el uranio, digamos, digamos, más inestable, que más cantidad tiene, y ya van a ver por qué. Entonces, la energía necesaria para producir la unión de dos átomos de hidrógeno es bastante, digamos, accesible para producir dentro de lo que es un laboratorio o lo que podría ser en un futuro reactor nuclear de fusión. Es menor que, como vamos a ver enseguida, que la energía producida. Y en el caso del uranio, el hecho de tener 238 nucleones, o sea, 292 protones y el resto neutrones, produce una cierta inestabilidad. Entonces, con un simple bombardeo de neutrones, es posible dividir el átomo de uranio. Dice, según en el ambiente científico, dos elementos L y M reaccionan, lo que les decía recién, y producen dos masas, dos productos diferentes. El elemento L y el elemento M se unen y producen el elemento P y el elemento S. En el caso de la fusión, estos dos elementos serían deuterio y tritio. Y el producido sería helio, más energía. Y en el caso de la fusión es uno solo de este lado, uranio, más un neutrón, y produciría, ya vamos a ver, otros dos elementos y energía. Esta diferencia de masa que se produce acá, multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, da la energía que se produce, que es útil. Esta es la famosa energía E igual a mc cuadrado de nuestro amigo Alberto Einstein. Acá hay una figurita, digamos, que ilustra cómo se produce en el caso de la fusión. Un neutrón pega, bombardea a un núcleo, ese núcleo se inestabiliza y finalmente se escinde en dos productos distintos, y acá, en el caso particular del uranio, emite a su vez tres neutrones, perdón. Son neutrones, gracias a Dios, para la fusión, para la fisión de baja energía, porque los neutrones de alta energía no se quedan incorporados dentro del núcleo, se escapan lo mismo y no se produce la bendita inestabilidad. Esa inestabilidad es también lo que produce la radiación, digamos,
dañina, en algunos aspectos dañina, de algunos componentes como el plutonio, el radio, el radón, etcétera, etcétera, que fue descubierta por Curie. Mejor dicho, fue elaborada por Curie y descubierta por Becquerel. Acá vemos el otro caso, el caso de una fusión de la fusión de deuterio y de tritio. Es un caso particular este. Hay varias otras formas de hacerlo. Ya lo vamos a ver también. En este caso, un átomo de deuterio, que el deuterio es un átomo de hidrógeno que tiene un neutrón y un protón en su núcleo, con un átomo de tritio que tiene un protón y dos neutrones. Colisionan, se fusionan y despiden un neutrón, despiden un átomo de helio muy estable y esta cantidad de energía, 17,58 megaelectronvolts. Estos megaelectronvolts es una medida de energía a nivel atómico. Es la energía que aceleraría un electronvolt, es la energía que aceleraría, que recibiría un electrón al ser sometido a una diferencia de potencial de 1 voltio. Bueno, acá tenemos ya ahora un poco más científica la expresión de la reacción de fusión. El uranio 235 recibe un neutrón y se fisiona en kriptón y bario, dos compuestos distintos, y despide 200 megaelectronvoltios. Y en el caso de la fusión, un átomo de tritio más uno de deuterio se fusionan y producen un átomo de helio, uno de neutrón, como dije, y de 17,6 megaelectronvoltios. Ya vamos a ver qué significa cada una de estas dos cantidades de energía. Bueno, como le decía recién, si digamos, en ambos casos, la masa de los productos resultantes es menor que la de los productos reaccionantes, o sea, de los combustibles, digámosle así. La masa del tritio es de 3, como hay algo, unidades de masa atómica, el deuterio también, 2,14, y el helio tiene 4,026 y el neutrón 1,008. Si sumamos esto y le restamos estas otras dos de productos, se produce una diferencia de masa en menos de 0,01 unidad de masa. Si aplicamos la ecuación de Einstein para mc cuadrado, se producen estos 17,6 megaelectronvolts. Esto es a nivel atómico. Vamos a ver enseguida cómo se produce esto ya masivamente. Bueno, volvamos otra vez a la comparación de fuentes energéticas. Habíamos dicho que el carbón producía 9 kilovatios hora, el fuel oil 12 kilovatios hora, el hidrocarburo promedio 13 y el propano 14. Y acá voy a agregar el hidrógeno. El hidrógeno tiene el mismo medio para producir energía, o sea, se oxida, usa la combustión por medio del oxígeno, tal cual lo hace el fuel oil o cualquiera de los otros hidrocarburos. Pero fíjense que produce el triple de energía. Ahora, eso es fantástico, digamos, pero sirve solamente como acumulador de energía, porque el hidrógeno no está libre en el mundo, en la Tierra. Está siempre combinado y fundamentalmente en el agua. Es el elemento más, más difundido cuya existencia, en la mayor existencia en la Tierra. Pero hay que obtenerlo. Y justamente para obtenerlo, por ejemplo, en el caso de la combustión habría que hacer al revés, descombustionarlo. Valga el giro idiomático. Entonces hay que hacerlo por medio de electrólisis y se consume por cada kilogramo de hidrógeno producido 33.887 calorías. O sea,
hay que invertir, así entre comillas, 39 kilovatios hora para obtener 1 kilogramo de hidrógeno. Pero vuelvo a insistir, es muy interesante porque hay otros inconvenientes también en el transporte de la energía, que en el caso de la electricidad las pérdidas son, como vimos, bastante importantes. Ahora, agreguémosle, veamos qué pasa con la fisión del uranio. Acá la cosa cambia totalmente. Si esos 200 megaelectronvoltios lo llevamos a 1 kilo de uranio, se pueden producir 22.800.000 kilovatios hora. Fíjense la descomunal diferencia entre los combustibles fósiles e inclusive el hidrógeno con la fisión del uranio. Lamentablemente, y por eso se difundió, por eso mucha gente, sobre todo, por ejemplo, Francia, tiene el 80% de sus fuentes primarias, el origen de su electricidad, es de origen de fisión de uranio. Pero tiene, por supuesto, un problema grave, que son los residuos muy peligrosos que produce la fisión. Y ahora le vamos a agregar la fusión del deuterio. La fusión del deuterio por kilogramo de deuterio, o sea, kilogramo de hidrógeno, produce 190 millones de kilovatios hora. O sea, 10 veces más que la fisión de uranio. Fíjense lo atractivo que resulta investigar a favor de esto. Ya vamos a ver algunas proporciones enseguida que pueden mostrar algunos elementos, algunos criterios más. Todo esto que yo estoy mostrando acá estas energías corresponden a un valor teórico. Constituyen el límite superior de la cantidad de energía disponible por fenómeno. A esto habría que agregarle después, o sea, someterlo a los rendimientos de la tecnología por la cual se transforma una fuente de energía en otra. Comparación, seguimos con la comparación. Para satisfacer los 170.000 terawatt horas consumidos que vimos en la primera gráfica que mostré por la humanidad en un año, serían necesarias 895 toneladas de hidrógeno. Acá entre paréntesis pongo el equivalente petróleo. Son 15.000 millones de toneladas de petróleo. A eso equivaldría, más o menos. Fíjense la diferencia tremenda y lo que valdría la pena. Y sobre todo, una transformación sin ningún tipo de consecuencia para el clima. Y para satisfacer, acá lo pongo como curiosidad, para satisfacer la necesidad energética de Argentina en un año, nos arreglaríamos con unas 4,4 toneladas de hidrógeno. Como ven, la zanahoria, digamos, en pos de conseguir esta fusión es muy importante. Esta energía, por supuesto, lo aclaro, constituyen un valor teórico, constituyen el límite superior de la cantidad de energía disponible por fenómeno. Esta fusión también se produce en el Sol. Esto lo saqué de la física universitaria de Young y Friedman. Cada gramo de la masa del Sol contiene más o menos 4,5 por 10 a la 23 protones. Si todos ellos se combinaran para formar helio, la energía liberada sería unos 130.000 kilovatios hora. Esto es por gramo. Fíjense que en el otro yo había puesto 190 millones, pero son millones por kilogramo, no por gramo. O sea que es equivalente. En el caso del Sol, hay condiciones diferentes porque ahí como interviene la gravedad para mejorar, digamos, las condiciones de fusión en el Sol. Ya vamos a ver también más adelante cómo algunas cuestiones que van a aclarar estos temas. Bueno, ¿qué es lo esperado de la fusión nuclear? Como dije, vimos que, digamos, la energía intrínseca era altísima, altísima. Y se espera que produciría 10 veces más energía que la requerida para producir el fenómeno. O sea, consumimos 1
y recibimos 10. Eso sería, digamos, el balance más importante con el que vemos que merece la pena la investigación. Después, los reactores, no producirían accidentes graves. A diferencia de la fisión, que cuando un aparato de estos, como el caso de Chernobyl, se descompone o explota, produce un desastre ecológico importante. Y además, cualquier fallo en el proceso de fusión detiene el proceso. O sea, es muy difícil mantenerlo en cierta continuidad. Así que no hay problema. Por supuesto, puede reventar una caldera, pero eso también está en cualquier otro tipo de uso de la energía. Y no produce residuos radiactivos. Ese es otro factor muy, muy importante. Puede producir tritio, que sí es radiactivo, pero tiene una vida media de 12 años solamente, y se usa como combustible, o sea, se produce dentro de los reactores, pero vuelve a ser usado o vuelve a desaparecer como combustible, nuevamente como fisión. Y el combustible usado es prácticamente inagotable. El 0,015% del hidrógeno del agua en los mares y todo el agua que existe en la Tierra es deuterio. Así que imagínense la cantidad, digamos, por cada 6.000 o 7.000 kilos de agua, 7.000 kilos de agua se produce 1 kilo de deuterio. No hace falta que les aclare más sobre la cantidad y lo inagotable que resulta este sistema. Bueno, acá están nuestros científicos. Esto lo traigo en realidad no para aclarar nada, sino por una cuestión anecdótica. Los científicos usan estas 4 formas, digamos, formas de reacción para obtener la energía. Pero acá hay una que es el helio 3. Acá en la última está el helio 3. Es un isótopo del helio. Este isótopo del helio proviene del Sol o se forma también por la radiación recibida por el helio 4. No existe en la Tierra. Fíjense que en realidad es la que más cantidad de energía produce. Pero no existe en la Tierra. Porque la Tierra tiene el escudo magnético que desvía todas estas partículas y todas las radiaciones y no llegan a la Tierra. Pero sí llegan a la Luna. Y se considera, alguien ya lo ha investigado, que en la Luna sí hay helio 3. Esto es una especulación mía y es una cuestión anecdótica. Todo será, no será esta la causa por la cual todos los países en este momento están tratando de ir a la Luna. Lo dejo como anécdota nada más. Bueno, para producir la fusión nuclear se necesitan algunas condiciones. Primero, se impedirían primero porque para que choquen los neutrones o los protones que forman el hidrógeno, hay que eliminarle esa capa que forman los electrones por fuera de los núcleos. O sea, el escudo electrostático por los electrones que giran a su alrededor. Y segundo, vencer la repulsión electrostática producida por tener igual polaridad positiva. Ustedes ponen 2 polos del imán y se rechazan. Bueno, hay que hacer fuerza para que se peguen. Entonces, vencidos estos obstáculos y suficientemente aproximados, a menos de un femtometro, o sea, un metro por 10 a la menos 15, los núcleos pasan digamos, a la influencia, a una posición frente a frente, en los que la interacción nuclear fuerte supera la repulsión electrostática. Se produce la colisión, quedan unidos y se forma un nuevo elemento que en este caso sería el helio. Bueno, para vencer estas barreras, los científicos están recurriendo primero a la formación de plasma. Los átomos son despojados de sus electrones y convertidos en iones. O sea, quedan los protones desnudos. Solamente están trabajando ahí.
y están formados dentro de un plasma. Es considerada el cuarto estado de la materia. Acuérdense que, por ejemplo, un sólido, los átomos están en perfecta armonía entre sí, están formados en cristales, hay una vinculación entre los átomos muy fuerte y quedan, digamos, en estructuras que se autosostienen. Bueno, todos conocemos qué es lo que es el sólido. En el caso del líquido, esa vinculación se va despojando por efecto de la temperatura, que aumenta la energía en cada uno de sus componentes, y en el caso de los iones, de los gases, esa energía ya se rompió, ya no hay ninguna vinculación entre ellos. Pero en estos tres casos, la sustancia, o sea, los átomos conservan su estado primitivo, son núcleos con sus estructuras electrónicas en el lugar que corresponde. En el caso del plasma no, porque en este caso los electrones son despedidos de la órbita, digamos así, de los protones. El exceso de energía los libera. Entonces quedan electrones por un lado y protones por el otro y neutrones, en algunos casos también despedidos. Para que esto se consiga, en el caso de la energía cinética necesaria para producir las colisiones, se necesita una temperatura teórica de 3 por 10, o sea, 3.000 millones de grados Kelvin. Hay una relación directa entre energía y temperatura, que está perfectamente determinada por algunas constantes en termodinámica. En la práctica se va a trabajar, se trabaja porque ya hace un tiempo que están muchos científicos en esta cuestión, entre 100 y 150 millones de grados. Esta disminución de la temperatura de trabajo puede explicarse de dos formas. Primero, porque la energía cinética de una masa, de un plasma, no es uniforme. Hay átomos que tienen baja energía y hay átomos que tienen energía alta. Está también muy estudiado, hay una distribución, ahí, se me acaba de olvidar el nombre de la persona, pero no importa. Hay un estudio muy perfectamente hecho de eso. Y después está lo que se descubre y explica por medio de la mecánica cuántica el efecto túnel, que permitiría a algunos iones alcanzar objetivos a menor energía. Y el tercer factor es mantener una conveniente concentración de iones. Es esta de 3 por 10 a la 20 partículas por metro cúbico. Bueno, y todo esto lo estamos llevando a cabo en el caso del confinamiento del plasma. Se ubica, o sea, el problema es mantenerlo en un lugar quieto, no quieto, sino confinado, para que no se escape, para que se produzcan las colisiones que van a originar la fusión y la liberación de energía. Y hay tres formas: el confinamiento magnético, el confinamiento inercial y la fusión fría. Todas estas están en etapa de laboratorio. No hay ningún, salvo algunas excepciones que por corto tiempo, ya vamos a ver en algunos casos, que han producido más energía de la que han recibido. Entre la de confinamiento magnético, la más importante es el reactor Tokamak. Tokamak es un acrónimo del idioma ruso, que fueron los primeros en el 1960 más o menos, en trabajar con este sistema, que quiere decir cámara toroidal con bobinas magnéticas. Acá hay una especie de donut constituida por estos elementos que son bobinas magnéticas. Y lo tienen forman como una dona, pero lo mantienen también con un, digamos, esa bobina magnética le confiere un
al plasma una circulación como las flechitas, ¿eh? Las dos flechas. La corriente eléctrica del plasma alrededor, digamos, formando la dona. Y la otra bobina produce un campo que es perpendicular a este. Y eso produce un campo eléctrico helicoidal que hace que se vaya retorciendo el plasma y pueda ser confinado dentro de un volumen más o menos determinado. El otro sistema es el estelarator. Usan un sistema, o sea, persiguen el mismo fin, pero en vez de poner dos sistemas, uno perpendicular al otro, le dan forma al toroide, digamos, le dan forma a las bobinas de tal forma que produzca y retuerzan el haz del plasma en una forma de tal que no se precipita sobre las paredes. Acá hay una gráfica un poco más clara, digamos, de lo que sería una figura de un plasma en acción dentro de un estelarator. En el caso del tokamak, es lo mismo, pero con quizá más uniforme. No he conseguido ninguna fotografía o ninguna gráfica como esta. Quizá esta también sea más, como se dice, más gráfica, o sea, más ilustrativa. Bueno, acá vemos el estelarator que tiene Waldstein, que está en Alemania y que ya está trabajando como laboratorio. Acuérdense que ninguno de estos elementos que voy a nombrar ahora son reactores para producir electricidad. Son simplemente estudios de máquinas de laboratorio para poder trabajar sobre el plasma. Hay toda una materia en este momento en las universidades, toda una rama de la ciencia que se ha dedicado al estudio del plasma. Y por supuesto, esta zanahoria, como le digo yo para los científicos, que es la enorme cantidad de energía que se puede liberar en este tipo de reacciones. La otra es el confinamiento inercial. El confinamiento inercial, la única máquina, digamos, que importante, digamos, de tamaño más o menos importante, es la que tiene la National Ignition Facility. Está en California, en Estados Unidos, es un ente del Estado de Estados Unidos, y en el cual el combustible de fusión, o sea, el que va a llevar a cabo la fusión, deuterio y trito gaseoso, es colocado en una cápsula esférica de 3 milímetros de diámetro. Ahí la tienen abajo a la izquierda, en comparación con el dedo y el ojo. Contiene solo 10 miligramos de ambos compuestos y es soportado por un cilindro de metal pesado, que puede ser paladio o berilo, que ellos lo llaman el Holstram. Este Holstram está colocado dentro de una esfera sostenido, como ven acá por este dispositivo, y el circulito el centro del circulito es el famoso Holstram. Fíjense dónde está el tamaño, ahí pueden ver más o menos cómo se mueve. Y se apuntan sobre este blanco, digamos, se apuntan 192 rayos láser de infrarrojo convertidos a ultravioleta y energizados a 1000 terawatts que se concentran sobre un blanco. Hablamos de 1000 terawatts y parece una energía descomunal. Es cierto, descomunal, pero de muy corta duración. Ya vamos a ver. Entonces, concentran toda esa energía sobre este blanco y producen la fusión. El rayo láser calienta, acá en la etapa 1, calientan rápidamente la superficie del objetivo. Esta es la esferita que veíamos arriba de un dedo. Se genera el plasma por el gran aumento de temperatura que se produce, y a su vez es comprimido
debido a la expulsión del material que lo rodea en su proceso. El material es comprimido y se produce la implosión de la cápsula, alcanzando a obtener una densidad 20 veces la del plomo, y hace una ignición a unos 100 millones de grados centígrados. O sea, esa violenta concentración energética produce una implosión del material, lo acerca a los átomos, produce simultáneamente el plasma y libera la energía. Esa es digamos, el guión que usan los científicos para producir, para liberar energía con este método. Dice, después de la reacción termonuclear se distribuye por el combustible, provocando la salida de varias veces la energía entrante, y después se genera un efecto parecido al de una supernova y el target quedará quemado. Acá más o menos se explica, acá está el Hall Raum, ahí adentro en esa esferita está contenido los miligramos de combustible. A los 2 billonésimas de segundo de producida la descarga de los láser, llegan digamos, a la esfera esa, que es sometida a todos los esfuerzos que les dije recién, a todos los efectos que les dije después, y a los 20 billonésimas de segundo se produce la combustión, o sea, el quemado de los productos y la liberación de la energía. Este proceso se va a repetir cíclicamente cada un cierto tiempo y va a darle continuidad a la producción de energía que puede ser utilizada después para calentar vapor o de alguna forma para transformarlo en energía eléctrica. En el caso del confinamiento inercial, el manejo de combustible nuclear es más sencillo, o sea, no hace falta ninguna situación especial, ninguna condición especial, más que las que existen a nivel de la Tierra. No es necesario crear un alto vacío en torno al blanco, ya lo vamos a ver ahora cuando veamos el paso que sigue. En torno al blanco, no es necesario crear sistemas de confinamiento del combustible nuclear. Los daños en las instalaciones producidas por las radiaciones son mínimos y es una forma de proteger la cámara de los neutrones que se producen es la introducción de duchas de litio líquido, que además el litio líquido ayuda a la producción de combustible adicional. La difusión esto es la fusión fría. Los principios que usan para este caso es la difusión del hidrógeno en metales pesados como el platino o paladio. Y se usa para ello la electrólisis de agua pesada o altas presiones de los gases de combustión, digamos, de fusión, mediante altas presiones y altas temperaturas. Esto, hasta este momento, son todas especulaciones teóricas. Todavía no se ha demostrado la eficiencia. Es posible que sean los principios que esta gente, los que han hecho algunos experimentos, promocionan, no son descabellados, o sea, no es magia, ni cosa del más allá, ni de alienígena. Son principios, principios seguros, pero, o sea, verdaderos, pero que no tienen, los experimentos que se han obtenido no han podido ser reproducidos. Por lo tanto, por ahora, el ambiente científico no los acepta. Me enteré hace unos días atrás que Google ha invertido plata en digamos, el desarrollo de energías verdes, ¿no es cierto?, de las renovables. Y entre ellas ha destinado algunos fondos para ver si se puede reproducir estas energías de fusión fría.